ha de ser bien triste pensar que AIMEP3 ya tiene su seguro de gastos médicos mayores y tú todavía sigues esperando tu cita para la quimio en el IMSS y el ISSSTE. Güey, sí es triste. Estás escuchando Agora Pop. Quiero mandar un saludo especial en este día a nuestro querido amigo Sergio, que es su cumpleaños. Un saludo, Feliz cumpleaños. El mamado de todo. ¿Ya cuánto? El fan número 1 del Ágora. 16. Que ya va a cumplir 15. Chavince primavera. El más chavito. Pues felicidades al Sergio. Feliz cumpleaños, Cach. Y hoy estamos aquí. Hoy no hay noticias porque pues fue una semana muy triste. Aburrida. Agora Pop, su podcast ecléctico, su podcast campechano. Hoy le traemos otro tipo de temas. Tuvo lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno se fue Trump, lo malo llegó Biden. Entonces, yo soy Eric Baudelier. Yo soy Daniel, acá el Argent. Eduardo. Aquí. Eduardo Lalo. Oye, qué original. Y Acá Diego, el pendejo. Lalo. su amigo el intermitente que viene y que va. Pero aquí estamos, anda. Viene de Europa acá y llega. Y fíjense que nos Viene de estamos... Europa, ¿no? Hoy sí traemos tema que se nos acaba de ocurrir bañándonos. Que es mitos, leyendas y historias de terror. Nos vamos a abocar más a los mexicanos porque el argentino nos estaba contando los de las batallas de rap, que ya es mito allá. Lo de las Malvinas. Las narices más grandes las de Malvinas, Argentina. pero vámonos con los mexicanos. Primero, ¿cuáles son las más famosas que tenemos? Los mitos, leyendas, casi todas son historias de terror, eso... Sí, yo no eso me había está dado cuenta. interesante, eso es muy interesante. La mayoría de los mitos tienen como una tendencia a lo oscuro, a lo Paranormal. tenebroso. No Es- paranormal, porque paranormal todo, pues fuera de lo material, pero a lo que me refiero tiene una tendencia al miedo. Sí. Eso es cierto, la mayoría de las leyendas tienen esa tendencia. Asustarte, ¿no? A ver. Es que antes sentían como... servían, y bueno, la religión... sirven como control social, Sí, ¿no? Sirven para que exactamente. no te pongas a hacer pendejadas. Estamos hablando del tema del incesto. Sí. Digo, en México... en México a Quetzalcóatl le pasó, ¿no? Y a Lalo Quetzalcóatl- también le pasó. Bueno, Su a él no. tío, como bien sabrán. Pero a Quetzalcóatl le pasó. Quetzalcóatl en la leyenda, cuando se va de México es porque lo ponen muy pedo con pulque. Ajá. Y creo que viola en su peda a su hermana, güey. O se Ay, no acuesta mames, con su no hermana sabía o eso, se güey. levanta con su hermana. Una madre así. Y por eso se va de A ver, México, pero- güey, de la pinche vergüenza. Pero como iniciaste, a ver, leyendas mexicanas, las más famosas. Las más famosas. Bueno, Mitos, pues mitología Y también. mitología. en mitología está pues esa tendencia a lo oscuro, la Llorona. La Llorona está marcadísima. A ver, ¿qué saben de la Llorona? ¿Qué saben de la Llorona, banda? Yo que- lo que sabía Que era si se escucha lejos está cerca. La Llorona pues tiene su origen según pues ya es que y había visto que cada país de Latinoamérica tiene como su Llorona. Ah, no mames, neta, Sí, no güey, o sabía sea, eso. hay la güey. Llorona hondureña, la Llorona guatemalteca. Ay, en La cada Llorona, país era güey. diferente, ¿no? No, lo que cambia mucho es el acento. Ay, el mis acento. hijos. Es lo que cambia. ¡Ay, mis pibes! Ay, mis pendejos. ¡Ay, mis pendejos! En Puerto Rico suena con reggaetón de fondo, ¿no? Escucha el tiran beat. Oye, mi hijo, oye, Pero mi sí, hijo. ese de la Llorona es un tema muy interesante. Que ya güey, esta porque película de Hollywood se hizo. hay ¿De varias, Hollywood? sí. Va a Hollywood. ¿En serio? Sí, Ah, yo pensé que era la la Llorona. mexicana, la de... Del Conjuro Verse, güey. De todas de estas creadas por el mundo del conjuro, que es la Llorona, la monja, el conjuro, Annabelle. el conjuro Annabelle, Annabelle. güey, De ese universo es la de la Llorona, güey. Ah, no mames, no sabía No eso, la he güey. visto, dicen que está Ah, muy sí mala. es cierto, está la Llorona, sí es cierto, sí, ya me acordé, güey, sí es cierto. sí es chillona. cierto. La chillo. Ah, ¿tú qué sabías de ese argentino? The Crying Woman. Al menos la Llorona mexicana tiene su origen en el periodo de la conquista española. O sea, yo lo que sabía es que la Llorona es una indígena que tuvo relaciones con un conquistador, bueno, con un soldado español. De también, bueno, Varían todos, o sea, la es lo que te Llorona iba a hay decir, mil también varió un versiones, chingo güey. la versión. Es que un chingo. Yo sabía Y- que era en los 70s, güey, y que se había metido drogas, Ah. alucinógenos, y por... Nah, Pero eso fue de los 60. pinche Fue la versión Friki de- Plaza y... No, lo que yo sabía es que el origen es prehispánico. Hay unos que dicen que son prehispánicos, otros que son ya hispánicos. O sea, Propiamente, periodo ajá. propiamente de la conquista. De la mujer que es embarazada por un soldado español. Y este soldado se va como a la guerra, a la pelea. La mujer se queda cuidando a los niños o criando a los niños.
Y poco tiempo después, pues caí como en la locura, en la demencia de que su enamorado pues, muere en la guerra. Esta mujer enloquece, mata a sus hijos y pasa pena. O sea, ese es como el clásico, ¿no? Como mata hijos y los ahoga, ¿no? Bueno, ese es el clásico. Lo que pasa o lo que coincide en todas las versiones, mujer que mata a sus hijos por despecho. Ajá. Pero ahí te va, güey, yo tuve una experiencia muy mamona, güey, cuando hice una práctica en la UAM Xochimilco. ¿Sí No, la güey. encontraste? No, güey. O sea, fuimos a una primaria, güey, a hacer una práctica profesional, güey, con los de la UAM primaria. Xochimilco. La casa de las muñecas. Y yo pregunté a un morro que sabía, güey, de la cuento de La Llorona, güey. Ajá. Y ellos me decían, güey, que Lo vieron bien lo vio en pendejo su los teléfono, morros. que La Llorona se dio cuenta en su teléfono que su marido la estaba engañando. En su Su Sí, puta- güey. No O sea, mames, ya. o sea, obviamente las Pinches leyendas son millennials. adaptables, güey. Son Sí. adaptables, güey. Sí. Bueno, Por ese es un supuesto que mito. sí, güey. Ese no, no entra en leyenda. No, leyenda, no, Para que leyenda. sea leyenda, tiene que dar una explicación a algún fenómeno. No, las Sí, güey. leyendas, güey, tienen una parte que es real, güey. Ah, no. Y se tergiversa para Estoy súper mal. Las leyendas creo que lo constante es que son de tradición oral. Ajá, Ajá. creo. Y va pasando, pero tiene una parte que es real. Y los mitos son los que son una explicación de algún fenómeno. Sí, ya, Sí, perdón, sí. la cagué. Sí, los dioses son Un propiamente mito podría mitológicos. ser el exactamente. Popol Vuh. Sí. Ajá, El Popol Vuh es un Popol Vuh. mito y una leyenda es una historia que se transmite de transmisión oral, pues. Entonces, Pero es una explicación a un fenómeno el natural. como SIDA tú dijiste. es una leyenda. Sí, es una leyenda. Podríamos un chango. decir que muchas enfermedades venéreas son leyendas. O sea, Eric tiene Incluido como el COVID. 5 Yo tengo enfermedades de transmisión 20 sexual, leyendas. pero que son leyendas. ¿Mm? Algo Ay, así. ay, qué Uy. triste. ¿Se cuenta? Se cuenta que la Llorona tenía COVID. Ah, que murió de COVID, güey. Le da Bueno, tocar pero pasando a la segunda pregunta, a ver. No, de la misma. ¿Cuáles son más famosas? O sea, ustedes Pues está la cuáles más. Llorona, La el planchada. Chupacabras. No, el chupacabras no, planchada. el No, chupacabras la no planchada, tiene, güey. Yo no La tenía planchada conocimiento de la chupacabras planchada no, güey. hasta un programa Espérame, de Venga la Alegría El que acabo de ver, Chupacabras, güey. ahorita tú lo ves como una maquinación así de Política. los 70, sí, política, pero esa mamada se va a convertir en leyenda. No, Pero- ya fue leyenda, ¿no? De hecho, fue leyenda antes que O sea, la ahorita lo maquinación vemos como política. reciente, pero el Chupacabras en algún momento Bueno, va a ser una leyenda, güey. Pero porque los, va a ser como los nahuales, güey. los Ah, nahuales. pero es que, por ejemplo, los nahuales sí tienen una explicación. Bueno, no. Científica. No, Ay, no. ¿Qué vas a decir? Estos sí son reales. Un estudio de la En este universidad. momento Diego se puso sus lentes y dijo, de hecho los nahuales. En este momento Diego se convirtió en perro. A ver. O sea, güey, a lo que voy, güey, es que los nahuales, güey, sí tienen más tiempo, digámoslo, en las historias mexicanas, güey. Sin en cambio, el chupacabras no. El chupacabras es más Las leyendas sí contemporáneo. se construyen a través del tiempo, güey, pero el Chupacabras es una historia que se va a seguir contando. A lo mejor no como de que existió, pero el hecho de que en algún momento la gente creyó que el Chupacabras existía. Pero es que el chupacabras ya está desmentido, güey. Sin en cambio, Todos un están- es que- nahual. Ay, güey, no mames. No, Ay, güey, ay, güey, no, no güey. mames, los nahuales. No, güey. No, a ver, esto es Yo vi un real, nahual. güey. Hablemos de algo serio. A ver, güey, si yo te digo, ¿el nahual existe sí o no? ¿Tú qué me dices? Pues no, güey. no. ¿Por qué no, güey? Pues ¿por qué? No, en serio, ¿por qué no, ¿Por güey? qué no hiciste Chupacabras? Güey, porque Si ya vieran se la cara de desmintió, Lalo en güey. este Porque ya se momento. desmintió. Entonces si yo o la Salió misma al persona extremo. que desmintió al Chupacabras desmiente a los nahuales. Duende. A mí Captamos nahual a ya me para, Duende. ¿no? Moviendo así. Captamos a Duende corriendo. Con No, una o cámara sea, toda culera. A lo que voy, La güey. hada, güey. Helada, así A volando lo que voy es, en por Jalisco. ejemplo, el chupacabras no se mantiene como una historia Por eso, en güey, la pero conciencia sí porque el mexicana, nahual sí, güey. pero en la Nahual sí. ¿Por qué? A ver. Porque tiene la- más tradición, yo creo que el Nahual, güey. sí, Ah, güey, o sea, la exacto, tradición. Pero estoy bueno, diciendo, eso no güey. significa que Que porque eso- se desmintió, tú dijiste, es que el chupacabra se desmintió, no mames, el nahual. Oye, el Bueno, Chupacabras ni tiene siquiera más se creyó tradición en el hoy. nahual, güey. Ajá, o sea, como O que sea, duró bueno, muy poco esa idea del depende, ¿no? chupacabra, Ajá, ¿no? Porque se desmintió, güey. Se Es lo que desmintió voy. muy rápido, güey. Eso es a lo que voy. Pero es el que nahual estoy diciendo, también está desmentido, güey. No, O sea, es güey. ilógico, Sí, güey. güey. O sea, tú vas a O pueblos, güey. sea, Tú la vas a. ciencia desmiente en su lógica al nahual. Claramente, güey. Pero en la conciencia mexicana no. Sin en cambio el chupacabra sí. No, bueno, materialmente Pero como mexicano, no o sea, existe, güey. O sea, en esencia los dos son lo mismo. Sí, no, hablar de la O sea, conciencia en el Tú pueblo vas puede a que un pueblo, para tú vas a gente un pueblo exista, de güey. Oaxaca, güey, preguntas sobre el nahual. Sí, güey, yo he visto un nahual, sí, sí, eso sí güey. es cierto, ¿Dices güey. un chupacabra? No mames, no, fue una No, estrategia no política. sabes, ¡Qué también hay- pendejo! Creo que hay animales humanos. Idiota. Es a lo que voy, güey. O sea, Antropomorfiza a los animales. es a lo que voy, güey. O sea, sí existe, güey, como
el hecho de que se haya... Un nahual muy cierto. El hecho de que ya se haya... Pues que ya se haya visto que la leyenda del chupacabras era algo falso, güey. Ya lo desmiente completamente. Sin en cambio, el nahual sigue en la conciencia mexicana. Además güey. de los nahuales, güey, las brujas, güey, también las bolas de fuego. Las bolas de fuego. Cuando ves bolas de fuego en el cerro. En la carretera, ¿no? Que dicen Sí, que... güey. ¿Por qué, güey? Güey, O sea, ¿por qué? yo tengo un tío muy, muy cercano, o sea, tío abuelo, que dice que es trailero y que iba en el trailer y de repente oyó que algo pegaba en la caja arriba y que bajó una bola de fuego y se siguió toda la carretera. Güey, eso es muy normal en México, güey. eso ¿Qué es se muy normal en metió México. mi tío, güey, para ver eso? Neta, yo sí me he preguntado así de, no puede, es algo ilógico, güey. Es un hecho que casi todos los traileros consumen coca. Ajá, Bueno, exacto, yo, no, yo pero casi lo asumo a eso. pueblo al güey, que es vayas en ilógico. México, güey, pueblo al que se dice que una bruja se ve representada en una bola de Y fuego, güey. pueblo en el que nadie tiene estudios, güey. Ah, claro, güey, claro. O sea, no diciéndolo de mala forma, pero también la ignorancia es una forma muy fácil de hacer De que caer la en las gente leyendas. crea Sí, güey. algo. Pero, o sea, lo cagado es, güey, cómo estas leyendas, güey, se convierten en parte de la conciencia de inclusive personas educadas, güey. Eso es muy cagado, güey. Yo creo que lo que tenemos que hablar es cómo se crean y por qué se hacen como se generalizan en la conciencia, más de decir quién cree y quién no. O sea, porque si decimos los mexicanos creen mucho, pues sí, güey, pues en cada país va a haber alguien que crea en un mito o en una ¿Hay leyenda. alguna que esté normalizada? ¿Alguna, ¿saben La democracia. cuál? No. No, No, güey, sí hay me estaba muchas, acordando. güey, hay muchas. Hay una muy famosa, la de los albañiles, güey, que para un edificio muy grande, una Ah, construcción que grande, tienen que meter tienes que muertos, enterrar ¿no? un albañil, Ah, sí, güey. sí, ¿Neta? Apenas, Un güey, albañil como- que a ver, muere ¿cómo en la es esa? obra. No es ¿Cómo es esa? mamada, Yo se no me la sé, estaba haciendo acá viniendo la idea de un libro, güey, de ese pedo, güey, de... Ya existe, los albañiles. donde se pelean por la esposa. Pero ¿cómo es ese mito? Yo no lo conozco. Dicen que para una construcción grande, un edificio, Importante. tienes que matar un albañil y No, ponerlo en los cimientos, Bueno, una esa es madre una, así, ¿no? pero hay otra que Yo dice es la que me sé. En casi todas las obras, güey, muere al menos un albañil. Entonces, el cadáver del que muera, no que tú lo tengas que matar, sino el cadáver del primero que se muera, lo tienes que meter el ahí en la dios de los mezcla, güey. albañiles exige un albañil, güey. Lo tienes que meter ahí en la mezcla, y ponerlo así, edificar con todo y cadáver. Y esto se supone que lo hace porque la burbuja que queda cuando el cuerpo se descompone crea como, o sea, eso es lo que se O ha sea, dicho, ¿no? trataron de dar explicación Sí, científica. de que la burbuja de concreto que queda cuando el cadáver se descompone y nada más están los huesos, crea como más resistencia según a las edificaciones. O sea, es una mamada, es una Es leyenda. una güey. mamada, Es una evidentemente. leyenda urbana. Es una la leyenda. verdad. O sea, pero, o sea, a lo que me refiero, También la güey, leyenda de que Monsiváis se cogía albañiles, ¿no? No mames. No, o sea, a mí lo que se me hace muy interesante, güey, es como estas leyendas, pues que claramente florecen en los estratos bajos de la sociedad, también, güey, tienen un proceso y siguen influenciando a las personas inclusive educadas, Pero más güey. por tradición que por aceptación ¿Quién sabe, eh? científica. güey. Claro, pero siguen afectándote, güey. Pero por no, ejemplo, ¿qué no pasó? significa que las veas como reales, güey. ¿Qué No, pasó? pero te siguen creando una sensación, un miedo, un algo, güey. O sea, Curiosidad nada más. El morbo, güey, es una cosa que está. Pregúntale a desde Dross, ese siempre, güey vive de ese no- morbo. no Sí, solamente- exacto, güey, o sea, pero por ejemplo, güey, o sea, tú, ¿no? Digámoslo, Yo. bien, todos aquí tenemos ya de educación universitaria, tenemos cierta formación, güey. Pues dicen. Según. Dicen, ¿no? Dicen. Roshi, no es verdad. Buenas Vive tardes. ya, Amigos por ahí. Pero, güey, si te dicen, vete a un cerro solo, güey, en un pueblo abandonado, güey, te daría pelo, güey. Pero por el Pues güey si que no se me va a da acercar a dinero, güey, saltar. porque me van a robar. No, Yo- güey, no el porque te va a marihuana, robar, güey. güey. Sí te da pelo esas historias. Yo tengo un güey. argumento, güey, que, o sea, no creo necesariamente que el mito venga de los estratos más bajos y al contrario, güey, creo que también el mito juega en favor, güey, de las clases dominantes, güey. Ya, sí, O sea, estoy de acuerdo. las estoy de clases acuerdo. dominantes necesitan los mitos. Pero yo güey. dije florecen. Pizzagate. Ah, sí, porque la mayoría del pueblo, pues, es de clase baja, güey. Pero o sea, no por estás eso, hablando de o mito, sea, güey, estás hablando de leyendas. Porque los mitos hoy Dan ya una es muy difícil que se explicación. cree un nuevo mito. Sí, Hoy, bueno, los sí, mitos estoy de son para acuerdo. dar. Por ejemplo, un mito. de sería el del diferencia de albañil, mito ¿no? y leyenda. El mito trata de dar una explicación a algún fenómeno. Sí. O algún suceso. Son más de la formación del Oh. planeta o del universo. Exactamente, el Popol Vuh y como con La maíz, mitología griega, con masa y con sangre del pene de los No creo, dioses, yo creo que los mitos están más vivos que nunca, güey. Y No, lo leyendas, puedes güey, ver, leyendas. güey, por ejemplo, en las elecciones, güey. ¿Por qué la gente vota a Trump, güey? Porque hay este mito, güey, de que los americanos son de cierto tipo, güey.
o cierta raza, güey. Y tienes que defender esa raza, güey. Pues eso es un mito, también güey. hay mitos es un mito modernos fundacional también. de Estados Unidos, Habría que güey. ver, ajá. Y todo eso juega, güey. O sea, Sí. y yo no creo que necesariamente el mito es es hasta como de genético de la naturaleza Tal humana, vez güey. eso es lo que nos necesario, güey. debería Pasar de historias, asustar, ¿no? sí. Pasar güey. historias, Nos sí, debería de acuerdo. asustar que O sea, hay el mitos mito que no sigue sabemos moldeando, güey, y es siguen importante. siendo mitos. Sí. Entonces, eso deberíamos de ponerle atención. ¿Qué cosas son mitos? Y no nos hemos dado cuenta que son mitos. El racismo. Ajá, el racismo es un mito, güey. El hecho de que tenga que que haber una razas raza que esté son por encima superiores, de güey. otra es un mito. Sí. El nacionalismo es un mito, güey. El nacionalismo. El es un machismo. mito. Pero El en cierto machismo también momento, es un como mito, güey. también los mitos en la Grecia antigua fueron necesarios. Y en Sí, cierto momento sí. el nacionalismo fue necesario Sí, para unir una nación. moldear sociedades y nos llevan hasta cierto punto, nos llevan por una ruta. Pues sí, el Bueno, nacionalismo fue pero necesario ahora, para ¿qué que siempre tanto la imperios- gente ya sabe que es un mito? Ahí Pero está da- el peligro. ¿En qué tanto la gente ya se dio cuenta que es un mito? Ese es el Y peligro. exactamente, como en este caso que tú hablas del nacionalismo, o sea, ¿qué tanto la gente se dio cuenta que fue un mito que en determinado momento sirvió para constituir a un estado como nación y para unir gente y culturas, Para güey? crear A que fronteras. la gente siga creyendo en eso, güey, a que la gente Sí. siga creyendo que el Sí, nacionalismo o sea- después de los nazis y todo el fascismo de los años del siglo XX, de O sea, toda esta yo, parte. yo creo que la, yo tra- creo la que es muy transición, normal. la transición de eso debe ser una tradición, güey. Algo, Es que yo algo creo que No, pero no mantienes. puedes hacer tradición el nazismo, güey. El No, Ku no, Klux no, no, Klan no, al pero- rato como pero fiesta, güey. hay de- muchas cosas, de güey. pueblo. Hay muchas cosas, güey, que ya sabes que están equivocadas, que no son ciertas, pero los mantienes porque es una tradición, algo que... Como la Navidad. La Navidad, exactamente, güey, por eso es la Navidad, güey. O sea, yo he ido a pueblos donde festejo las fiestas, yo voy a las fiestas, yo voy a la iglesia, pero no creo en ninguna de esas madres, pero es una tradición linda, una tradición que dice algo de un pueblo, güey. Y Bueno, porque, pero lo haces más por la fiesta, porque ¿no? existe desde antes de que nacieras y creciste con eso. Sí, pero pues sabes que no es cierto, ¿sabes? Tú no crees en eso, tú no crees en el santo, tú no crees en la iglesia, tú no crees en esa virgen, pero lo respetas porque sabes que es parte Sí. de una cultura, güey. Eso también es importante, respetar, pero bueno, con las limitaciones que tiene el peligro de la libertad de expresión, que lo hablamos en O el sea, pero a ver, capítulo pasado, ¿no? yo quisiera tocar un punto que a mí me parece muy interesante. Yo les comentaba aquí a todo el Ágora que yo regresé de Europa y conocí a gente que era de Oaxaca, que me contaron muchas leyendas, historias de Oaxaca que se me hicieron chingoncísimas. O sea, tú vas a aprender de Oaxaca en Europa. No, regresé Ah. y escuché cosas de Oaxaca que se me hicieron muy chingonas. ¿Y por qué mencionaste lo de Europa? A ver. Porque Tiene regresé, que ver Europa con Oaxaca. Ah. porque regresé de un país que era totalmente O sea, en ateo. Europa te dijeron que Oaxaca está chido. De hecho, sí. Oh. O sea, pero Y viniste a confirmarlo. yo no conocí Oaxaca, güey, antes de irme. Yo no conocí Oaxaca. Pero lo que voy Pero es que lo vine, conociste después. vine de un lugar ateo, güey. Y se me hizo súper verga, güey, conocer como las historias de un pueblo que es muy tradicional, que es, pues, muy precolonista, ¿vale? Ajá. Entonces, o sea, a mí se me hizo muy interesante. ¿Por qué la gente aquí, güey, en México, sigue teniendo como en ese inconsciente colectivo todas estas historias? Tal vez nos lleva a este punto de, ¿es necesario el mito y la leyenda? ¿Las historias de terror son necesarias? ¿Hasta qué punto? Yo creo que es porque a la gente que tú conociste que cree en esos mitos, güey, les da cierta identidad. O sea, sin identidad como de pueblo, como de tribu. Sí, es estoy como de si acuerdo. somos los oaxaqueños y creemos en los nahuales. Es necesario para formarte una identidad, como decíamos, en cierto Ujú. punto el nacionalismo fue necesario para unir a la gente. Sí. Y hasta cierto punto todas las tradiciones vienen de mitos en su mayoría y son las que te unen con esa identidad que muchas veces los pueblos necesitan. Y te hace formar parte de un grupo más grande. Ahora que yo siento que en este mundo globalizado la identidad también es peligrosa, güey. O sea, Porque hace que quieras tener conflicto con los que no tienen identidad. Lo veo mucho con los cholos, por ejemplo, como decías, a los cholos, o sea, están los que nacieron allá que, aunque son mexicanos y defienden su mexicanidad, ellos se saben diferentes a los que nacieron acá y se pelean entre ellos por cuestiones de identidad, o sea, meramente por cuestiones geográficas, ¿no? O sea, por pero kilómetros de yo- distancia en los que sí, naciste. exactamente, son kilómetros, Entonces, es muy cagado, ¿no? es el peligro, güey, de formar una identidad a ese punto, güey. Chelazo. Que, por ejemplo, los yaquis tuvieran pedo con... Es un decir, o sea, la verdad no estoy muy familiarizado. Que los yaquis tuvieran pedo con los, huicholes.
Ajá. y que por esa identidad pelearan, güey. Ese es un peligro, güey, formar una identidad tan grande. Yo creo que en este sistema globalizado sí tienes que aprender a no quedarte con una identidad, güey. Pero, o o sea, que sí la hay que identidad sea individual, que tu identidad sea individual y no compita con las de los demás, güey. Ay, Pero es que eso es muy difícil, utopista, güey. Si O no sea, seas yo creo que utopista, güey. más Yo que la soy gente- de la fíjate. clica Eric. Fíjate, yo creo que ese pedo que comentas de como que tú tengas tu propia identidad y seas crítico con todas las demás, podría ser bueno, pero yo creo que güey, la gente no tiene ideas, güey, las ideas tienen gente. Yo creo que hay gente como, o sea, hay una ola que cree en algo y a huevo va a haber más de uno que cree en eso y lo defienda O sea, pero, a y ver, lo integre como parte de su identidad. A mí me gusta el lado que estamos viendo, digamos, lo antropológico o sociológico del mito, de la leyenda, pero yo quisiera preguntarles, Etnológico. ¿por qué o qué tan cierto, qué tan verdadero consideran que hay dentro de estas leyendas y mitos? ¿Creen que hay algo fundamental que sí sea cierto? Depende de la ¿Algo leyenda. más allá de lo Hay- material? Hay algo instintivo, el miedo a una cosa. Hay algo Sí, instintivo güey. en El crear nahual, mitos. el nahual tiene el instinto del miedo a los animales, algún animal que te podría Un depredador. hacer peligroso. O algún sea, pero si yo te depredador. pregunto si crees en un nahual, ¿tú qué me dices? No, pues obviamente No, no, yo güey, pero, no. pero de que si me dices, ¿le tienes miedo a un tigre? Pues sí. ¿Le tienes miedo a un Tal animal vez con lo que garras, tratan con dientes? estos ¿Le tienes mitos miedo? o lo que trataron de hacer en determinado tiempo fue meter un miedo necesario para salvar alguna cosa. Fíjate, güey. Tal vez les contaban, no sé, la verdad, la naturaleza de la Llorona, pero tal vez la contaban para que los niños no se acercaran al río A y se desconocidos murieran. también. O a desconocidos. Sí, pero eso, El pero señor, eso- el señor eso es- del costal. el señor del pero saco, eso o es sea, muy sociológico, güey. pero Eso es muy espérate, güey. sociológico, güey. Eso es sociológico, pero también es, Te va a llevar. es etnológico. Te llevó. güey. Porque en un elemento común en muchas culturas alrededor del mundo que ni siquiera tuvieron contacto entre ellas es el mito del dragón. Existe en la cultura china, está aquí Nórdica. en América el Quetzalcóatl y el dragón europeo. Ujú. Este mito yo creo, bueno, no yo, Yo hay digo una que teoría sí que existió. responde a que el mito del dragón nace a través de identificar a los depredadores naturales del ser humano. Cuando vivíamos en árboles, güey, o sea, no nosotros, o sea, nuestros antepasados. Hartos años. ¿Ayer? O sea, no yo. Ahí en la Morelos. Cuando el ser humano vivía en tribus en los bosques, tenía tres principales depredadores, que era el felino, aquí en América el jaguar, en Europa el tigre, en África también. O El león. El león. Sí, ¿no? En África. También En Europa, el león. la serpiente y el águila. Entonces el dragón adopta como elementos de estos tres seres. Una fusión de. Es una fusión. Fíjate. Entonces, hay un libro, güey, en el que se habla de que cuando el ser humano primitivo tenía un lenguaje precario y no desarrollado, tenía tres tipos de gritos o advertencias distintivas, que una era cuando veían una serpiente, Gritaban, otra "Bra". cuando veían a un felino, y Era otro go. cuando veían un águila. Mm. Eran tres gritos diferentes Y los para señores, saber dragón. cómo responder a cada uno. Si veían una serpiente era como de pues trépense a algo, un árbol o lo que sea. Si veían un águila era como de agáchense, escóndense. Y si veían un tigre era de pues salta a correr, güey. Entonces Ya valió verga. Avienta al chiquito para que se tropiece y se lo coma. eran los tres principales depredadores del humano primitivo. Y estos depredadores se fusionan en el mito del dragón, y ahí es una explicación del posible el origen del dragón. Pero, güey, o sea, yo lo que quiero acercarme, güey, es tú, por ejemplo, a ver. Ajá. Tú dices, yo no creo en los nahuales, yo no creo en las brujas, yo no creo en los dragones. Pero yo te digo, Mackenzie, vamos a un pueblito de México en Oaxaca, ¿va? Ajá. Vete a ese cerro solo, güey. Dicen que en ese cerro se aparece una bruja y que la verga. Diego le dice Mackenzie. No vas a ir porque te va a dar miedo. Exactamente, güey. No, pero yo creo que Exactamente, actualmente güey. no vamos nosotros por el miedo al humano. No, y además por es miedo cierto, güey. a la A mí oscuridad, sí, güey. al frío, por miedo a un No. insecto, güey. O sea, yo... Fíjate que a mí no me sucede, güey. Yo apenas hace... No. Espérate, No, espérate, no va al güey. baño solo. Lo buscas. No, pero tienes razón. Lo buscas, güey, porque yo fui apenas a Hidalgo, un lugar, una casa en Hidalgo de un amigo. Cuando íbamos a la casa pasamos por una carretera bien sola y en esa carretera había una fábrica grande, güey, como de carne, güey. Como un, ¿cómo le llaman? Ah, Fábricas tienen de nombre. carne. No, matadero, tienen Ajá. tienen un nombre.
Estaba en Rastro. Un rastro. Había un rastro muy grande, güey, abandonado, grafiteado y todo. Y iba con unos amigos muy, muy chidos, les mando un saludo, muy valientes, güey, que dijeron, va, hay que venirnos pedos al rastro y nos Y metemos escucha, y ¿qué vemos estás qué hay. diciendo? Valiente, ¿qué significa de ahí, güey? Que tienes que tener valor, Así se hacer llaman algo. ellos, los valientes. Pero yo creo, güey, Pero espérate, güey, fuimos a las 12 de la noche, güey, bien pedos al rastro, güey. Y yo la verdad no fue como, ay, no, qué miedo que nos... Yo te decía, qué miedo que sea un pinche picadero, güey, y ahí Sí, todos güey. monosos o una pinche cricosos. cisticerca tan corta. A mí eso me daba miedo, güey. A mí no me daba miedo. Pero eso, que eso se me no es fuera a común, aparecer alguien, eso y no es nos muy común tomamos en los fotos, pueblos, nos no echamos es muy común en desmadre. los Yo creo- pueblos, güey. Yo creo que eso que tú estás diciendo de que no vas a ir al cerro porque dice que esa persona igual responde al mismo miedo que sientes después de ver una película de terror o un video de Dross, güey. O sea, como que se activan tus miedos más instintivos y dices, estoy solo en mi casa viendo un video de Dross y de repente tengo miedo de que un güey esté viéndome en mi cocina así desde atrás, escondido. Pues tú sabes que es irracional, tú no crees, pero de todos modos sientes miedo, pero es algo como innato, es algo como primitivo, güey. Pero O fue sea, algo que te formaron. O sea, ajá, entonces la exactamente, pregunta ¿es exactamente, necesario exactamente. o fue necesario? Pero ese Sí, miedo no es formado, necesario. no es creado. No, Sí, yo pero... no creo que sea necesario. O sea, Es- en cierto punto el Ah, dragón sí. lo inventaron para Sí. que te dieran miedo los felinos. Sí, sí, Pero- Entonces, ¿fue necesario en determinado sí, punto? sí, Sí, es necesario. Responde a la Porque supervivencia. ajá, y además son explicaciones, güey, de Y nos cosas que estamos, no entendían, nos güey. estamos cerrando a historias de terror y leyendas, los mitos, güey. O sea, no hay Es forma más de decir importante que un hablar del mito no es mito, ¿no? necesario. Cuando Güey. hablamos de necesidad, el mito es el padre de la necesidad que tenía el humano Estoy de de saber acuerdo. por qué Estoy de llueve, acuerdo. por qué Sí. truena, por qué estamos, por por qué nuestra somos. naturaleza curiosa. Nuestra naturaleza Pues las religiones curiosa. son un mito, güey, o sea, son esa A explicación ver. del porqué de las cosas, Cállate, A güey, ver, hijo de su cállate puta ya. madre, Cristo existe y está en nuestros corazones. Al chile usted cállese. Este es mi podcast. Ahora, Pop, su ¿A podcast. poco no, chavito. banda? O sea, pues sea, es pues, necesario los pero- mitos, pero, güey. o sea, Fue ya- era necesario. necesario. Fíjate que Siguen en siendo derecho se necesarios, estudia yo digo. la tablilla de Moisés porque fue el primer código, así como, te lo juro, güey. Sí, Bueno, güey. no fue el primer código, o sea, hablando de los de El primer Hammurabi, código fue el código pero de Hammurabi. Fue, El ajá, código pero da Vinci. fue como una parte, que sí, marcó diferencia, o sea, sí Sí. marcaba diferencia bien cabrón esta parte de que te decía que ya no robaras, que no te acostaras Los con... 10 mandamientos. Ajá, que Sí, respetaras güey. a tus papás, que no te acostaras con... El mito de Moisés es La esposa de necesario tu para la amigo, creación de cosas las así. primeras civilizaciones. O sea, en cierto punto la religión fue necesaria para... Y la religión es el mito. de hecho muchas Fue cosas- civilizatorio, Sí. ¿no? Ajá. Pues, Sodoma y Gomorra fue como, no le des tanto vuelo a la hilacha porque sí vale verga. Pues hay una Te malinterpretación vas a dar un del mito de desgarre Sodoma y perianal Gomorra, ahí. El mito de Sodoma y Gomorra yo creo que obedece más bien al miedo a los extranjeros más que al miedo a coger por el culo. Que justo la palabra sodomita. Sodomía, viene de Qué ahí. cagado, exacto. ¿no? Pero fíjate, la cultura occidental se funda, ahora sí que si nos vamos más atrás del cristianismo, güey, en la mitología griega. Sodoma y Gomorra se La mitología desfunda. griega también responde a la creación de todo, de la tierra, de la luz, del sol, del agua. Entonces, en el punto de necesidad, es claro que un mito es necesario Sí. para la curiosidad del humano. También eso es algo cabrón, ¿no? Sí. ¿Qué tan curioso eres que no eres como o sea, ¿por qué eres tan curioso que los perros les vale madre Sí. por qué nacieron, se crearon así? ¿Por qué eres tan curioso O que te sea, van a hacer dejando de inventar lado mamadas? el uso de razón, ¿no? Sí. O el uso del vocabulario. Somos tan curiosos que somos capaces de inventar que un güey inventó la Tierra en 7 días. Ajá. Y descansó en 6 porque descansó el séptimo, güey. Descansó Por el eso- El domingo descansó. por eso, ese es un mito que sirve Porque el actualmente domingo fue a la para iglesia. justificar que tiene que descansar la gente. El domingo La fue a la iglesia iglesia. sí El se domingo- pone al el pedo domingo, cuando sí, güey. la gente la ponen a trabajar los domingos, güey. Los judíos, güey, los sábados sí neta no pueden hacer nada. No, güey. hace Shabbat. nada, ¿no? A ver, El yo, Shabbat. Ágora, ¿ustedes de verdad creen en alguna leyenda mexicana? A ver, ¿hay alguna que digan esa puede ¿Mexicana? que... Yo la dudo o diría sí tiene algo que ¿Cuál? la verdad me... Yo la de la planchada. Ah, no, o sea, por ejemplo, a ver, El Día de Muertos es un el mito Día de Muertos, por fundacional ejemplo. también. El Día de Muertos, sí, muy buena, muy buena, muy buena. Pero el Día de Muertos lo aceptas como falso, güey. O sea, no tienes duda.
¿Pero por qué pones ofrendas? ¿Por qué te molestas? Ah, yo no pongo ofrendas, Sí. güey. ¿Cómo no? Tradición, porque es tradición, es lo que hablamos, güey. Tradición. Es Y bonito, es lo bonito. que decíamos, lo haces por tradición, ya ni siquiera lo haces No porque crees, que o van a sea, ir a sí, comer. no crees que... Sí, no ¿Sabes crees- qué? no También crees está esta que parte... si no pones tu foto no va a pasar Pero, güey, al lado de Pero los también muertos. está esta parte necesaria del humano de decir, sí voy a tener contacto con alguien que ya no veo. Yo no tenía idea de este sentimiento, güey, hasta que me pasó con alguien que sí quería mucho. Y sí tienes esta necesidad. Yo, por ejemplo, sí sé que no puede suceder, pero sí tienes la necesidad de tener un De que voy a contacto. conectar. Ajá, de que de menos va a estar aquí tomándose su coca Y o eso es muy comiéndose un mexicano, güey, eso es muy bolito. mexicano, güey. Es muy muy mexicano mexicano, y es es muy muy necesario mexicano, güey. porque sí, el hecho de darte cuenta que ya no vas a ver a alguien así, nunca vas a hablar con él, ni vas a tener contacto. Y que un día los mexicanos dijeron, ese día te lo vamos a acercar, no lo vas Sí. a poder ver, pero va a estar cerca de ti y va a estar conviviendo, porque el comer es convivir con alguien. Sí, güey. Esa parte humaniza mucho le da mucho la parte humana. El hecho de comer es una parte que humaniza. Sí. Entonces, el darle a este espectro o Ay, este porque un muerto ente- ya comer. Ajá. El darle O sea- a un ente el comer es humanizarlo y humanizarlo para que tú estés cerca de él. Es traerlo de vuelta. Es muy bonito, es muy punto, bonita güey, esa punto. tradición. Si eres mexicano, el Día de Muertos, a huevo, algo te va a causar. Una espinita Sí. te va a meter, algo te va a decir, verga, Por eso puede hubo que mucho sí. como recelo cuando salió Coco, ¿no? La película de Coco. Sí, sí, Pues sí, yo sí. dije, está bien que... Bueno, yo... No, pero algo les causó. Güey, no hay Sí, mexicano pero que... hubo recelo, güey. Sí, 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 pero a lo que voy es que eso es muy curioso lo que hablábamos, güey. ¿Qué tradiciones, las leyendas mexicanas te causan algo, güey? Es muy El Día de cagado, güey. Muertos. El Día Veo de muy, Muertos, güey. veo muy callado al compañero Lalo. Está pensando, No, lo dejamos sí. pensando. La longaniza. La locura. O sea, a ver, tú Ajá. lo pregunto. Es güey, el o sea, nuevo Gibi. A ti te dicen, güey, en la madrugada, Lo güey. pendejeamos y todo. ¿verdad? Oye, aquí se dice que han visto una bruja. Y el chile está haciendo mamás aquí. No Ay, salgo, no salgo. Vamos, ¿en dónde? Anda La- cazando pendejos. Güey, ya. Y yo quiero ser uno. ¿Me va a No casar? sales, ¿no? ¿Tú vas sin pedos? ¿Con quién? Ah. No, ¿Por qué, güey? hasta le avientas una piedra, ¿no? Una pinche Ya. lechuza y así. Pero o ¿por sea, qué no? Decía que la lechuza bueno, era Es un bruja, gato güey. negro y lo agarras a verga. Pero ¿sabes qué? Sí es cierto, güey, cuando fui a Tepoztlán. O sea, Tepoztlán está cerca de la ciudad. No es ni Pero siquiera como es la un lugar parte- lleno de mitos, güey. Es un lugar lleno de mitos, cabrón, ¿no? hasta Sí. de aliens, güey. Güey, conocí a un señor nativo, o sea, un güey que vendía en el tianguis de ahí. Y de Que repente estaba me intentando- dijeron, ese señor ya se murió hace 5 años. No, güey. Estaba intentando prender su comal porque el güey vendía carne asada. Y nos acercamos a comprar un taco. Y este güey, no lograba prender su pinche comal. Y ya como que en un momento como que se desesperó porque dijo, ya hay gente esperando, ya hay clientes. Y le metió un putazo al comal, güey. Entonces todos Dijo, nos "Chinga quedamos tu así, madre", Un como a los putazo de fantasmas. gasolina. nos quedamos así de, ¿qué pedo? ¿Por qué este güey? Porque le metió así un putazo al comal, güey. Y dice, no, es que sí entiende. Dime O si sea, no son pendejos. O sea, es un pinche comal, pero sí Saludos entiende. para los de a Tepoztlán. putazos. Te lo juro, güey. Güey, Y que se prende. No nos vamos lejos, los tamales, ¿no? Como dicen, güey, los tamales es de, debes de bailarle a la olla para que los tamales salgan chidos, si no, no salen, güey. mames, ese no lo había oído, güey. ¿Cómo? Te lo ¿Cómo juro, es? Los tamales le debes de bailar a la olla para que salgan bien, si no, no salen, güey. Y una marometita ya. Güey, Aguanile, en Yucatán, güey, aguanile, se dice que una mujer que está en sus días no puede cocer los tamales porque si no, no salen. Ni un hombre tampoco. No mames. Te lo juro, güey. Yo creí que el bebé no salía así. Y la- Qué culero. Y la banda respeta mucho eso, güey. La banda, o sea, lo muy cagado, güey. A mí lo que me parece súper extraño en México, güey. Es como Lalo decía. Yo no me acercaba a una montaña, a una gruta donde se dice que una bruja se aparece, aunque yo no crea en eso. Porque si hay cierta especulación, güey. Ver que el mundo que te rodea cree en eso, güey. Que la gente es mayores o que te rodean creen en eso, güey. Sí, Digámoslo, pues no te haces hace lo que- que hace la tribu, ¿no? Sí, Te la güey, crees, güey. ajá, ajá. güey, o sea, sí te claro da que miedo. sí. Pero entonces eso es como necesidad de pertenecer a una tribu, güey. O No, sea, esos yo- güeyes, si tú llegas a un lugar en el que dicen, no mames, ahí en esa punta de esa montaña se aparece un pinche nahual Pues en yo la creo noche que- y entonces no vamos, tú tampoco vas a ir, pero es realmente porque tu raciocinio te haga decir a huevo, sí, ahí hay un pinche fantasma o un nahual, o decir, como todos aquí le tienen miedo, yo también no voy a ir para allá. Yo porque creo que aquí es se va a algo de aparecer. eso, ¿no? O sea, como que hasta la psicología sí funciona. Sí, como güey. que si ves lo que la gente te dice que te va a hacer daño, pues lo evitas, ¿no?
Ajá. O sea, sí te vas por esa O idea sea, de que... o sí. sea, lo de los niños, güey. Por ejemplo, imagínate que tú tienes Ajá. un hijo, güey. Y tu mamá te dice, si no le hablas a tu hijo 5 veces por día, puede ser que se enferme. Ujú. O sea, güey, es algo tan arraigado en nuestra cultura, güey, que ¿Neta? por mucho que lo creas, te causa cierta chispa, te causa Es cierta que, por intriga, ejemplo, hay güey. unos que tú dices que tan arraigado, yo no los había oído, güey. Sí, güey, porque tú eres un vato de ciudad, güey. Pero hay muchos que sí. Ah, puede ser. Realmente México se divide en muchos como lo Méxicos. de que pues sí, fuera de la ciudad ponen tijeras en las ventanas En para las no ventanas, llevarse a ajá, los güey. bebés, güey, las Sí, brujas. güey, y eso... ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Porque según las brujas, Las brujas le tienen llegan miedo y- a las tijeras. Ajá. Dicen, no, tú- ¡Ay, su puta madre! Unas tijeras. Güey, no tijeras seas de punta escolares. curva, Güey, te caes y te una picas de el mis ojo. amigas, güey, de Unas miel. tijeras de punta chana. Unas Yo las de barrilito. conejito, no. No, o sea, yo tengo una amiga, güey, de la secundaria, güey, que todavía puso las tijeras, ¿Cuál, güey? No, no la topaste, güey. Yo topo a tus amigos. A tus Ah, amigos. sí, es cierto, Que güey. luego el morro se le cayó la mollerita y ya dicen que lo chupó la bruja. Sí, güey, no. Güey, y causa... Che morro o sea, deshidratado. En vez de que lo lleven al médico, lo llevan con la vecina que lo soba. Güey, perfecto ejemplo, güey. Perfecto ejemplo, Mm. güey. O sea, evidentemente, así es en la ciudad. Sí. Mucha gente está todavía más abierta a ir con el pinche brujo, con el chamán, con el huesero, a un psicólogo o un médico. Sí, güey, pero eso a nosotros nos parece raro, güey, porque estamos cercanos como al mundo académico. Pero realmente no tiene mucho tiempo, güey, que eso... No, estoy de eso, o acuerdo. sea, tiene menos de 100 años que esas creencias las tenía el 90% de la población. Sí, güey. Y no mames, todavía yo creo que el hilito No han pasado rojo ni en los 3 bebés, generaciones. Ajá, güey. güey. El hilito rojo en Como los los bebés. bebés. Así no creas, Sí, güey. güey, Llega la sí. abuelita y te dice, aunque no creas, mijo, pónselo por cualquier Sí, güey. cosa. Creas o no, es mejor que esté protegido. Exactamente, güey. Tú le pondrías a tu hijo un hilito rojo sin pensarlo, Eric. No, estoy pues, seguro. güey, si llegan y me dice así mi abuelita, ¿Para qué güey, anda la así, moda? ponle un hilito rojo, tampoco me voy a poner pendejo así. No, mijo, no le ande Pero, o poniendo. sea, hay tanto Sí, no, pues, pasado pónselo, no hay hay pedo. tanto pasado de trasfondo, güey. Para no dejar. Bien espantado el Más güey. vale. Le da hipo, no, ay, yo le pasé. Lo vi feo. El mal de ojo. El mal güey. de mal de ojo, ojo, güey. güey. El mal de ojo. Cuando un güey. pinche bebé tiene cólicos y en vez de que lo lleven al doctor, Y no, es ahí, que le y dio ahí mal de es ojo. en donde entra esto. Afecta nuestra vida, güey. los Por mitos. supuesto. Sí, güey. Pues lo que te Sí. digo, güey. El Moldea mal- nuestra conducta. El señor que vende impresiona. los ojos de venado no sería nada sin los mitos, güey. Ajá. Güey, o sea, no hay mercado en Ciudad de México, donde no haya un puestito donde vendan hierba para hacer limpias. Sí, donde güey. vendan, ¿cómo Los se llama frijoles eso? mágicos. Frijoles Las mágicos. velas. Güey, no, Las no te velas. vayas Tres tan veces el lejos, nombre güey. de Los tu amado. horóscopos, güey. Los horóscopos. No mames, o son, sea, güey. Sí, los horóscopos son el pinche mito griego Sí, occidentalizado. güey, o bien sea. cabrón. O sea, güey. ¿Por qué no. la gente sigue creyendo No sé. en eso, güey? ¿Y sabes qué, güey? Yo creo que hay un como repunte de todas estas como creencias basadas en los astros. No sé si tú has visto, güey, como que antes era como muy común creer en eso. O sea, antes en todos los periódicos a huevo traían su sección Sí, de horóscopos. güey, hasta la fecha. Hasta Sí, la fecha. pero hubo como una, No, yo siento pero- que hubo una parte como donde la gente dijo, esta es una mamada creer en esto. Y ahora, güey, ahorita, o sea, en la posmodernidad tuvo como un pinche repunte así de que ya de repente morras de 20 años que se supone que son la generación estudiada y la generación que conoce, güey, vuelven a creer en esas cosas. No sé si por moda o realmente porque sepan algo Igual de y eso. sí, Es que, güey, yo que lo que les dice al inicio, güey, los mitos y leyendas se reciclan, por supuesto Sí, que yo también sí, creo güey. que sí. Es como la moda de los morros que usan el trompo una vez al año y al año siguiente vuelven a jugar con canicas y luego otra vez con el yoyo. Sí, güey, o sea, yo Se lo pone de moda el Blade Blade lo que, otra vez. ajá, güey, o Sí, sea, güey. un mito y una leyenda se recicla, güey. Pokémon, güey. Como Pokémon. Pokémon Go. Por ejemplo. O sea, esos mitos, güey, se van a reciclar y se van a La regresar. pregunta concisa era, ¿afectan en nuestra vida? Sí, Sí. ¿por Sí. qué? Todos estamos de acuerdo que sí. Sí. Sí, ¿por qué? Porque- Diego les va a dar una respuesta Ah. muy buena porque él vende pulseritas rojas. con su nombre. Pues Va a sabes con ser su un nombre. hecho lo que él diga. No, o sea, yo pienso que estas realidades, estas ficciones más bien, estas leyendas, estos mitos se Ajá. convierten en parte de nuestra realidad porque son cuentos dichos en nuestra contemporaneidad y en nuestro pasado por tantos años que es muy complicado ignorarlos, que en cualquier momento te van a causar cierto desequilibrio en tu lógica, por mucho que lo Sí, es quieras como muy llamar. difícil deshacerse de eso. Ignorarlos, es muy difícil ignorarlos. Es muy difícil ignorarlos. Es como, o sea,
así te vayas al lugar Yo creo más... que sí, llegas a cierto grado razonable. En No, el que güey, o sí sea, lo desechas, puedes güey. llegar a... Pero- Puedes ir al país, güey, al país menos creyente de Dios, al lugar menos creyente de Dios, pero siempre va a haber una espinita que te diga que alguien te está viendo, te está observando, está haciendo algo. No, bueno, pero esos son los hombres sombra y eso sí existe. O sea, no... Ya no. dijo Dross. Está muy complicado que te deshagas de toda esta culturalidad del lugar donde vives. Sí, Pero güey, eso te yo hace creo pensar, que... güey. Dime. Bueno, yo al final de cuentas creo que sí, el mito es muy importante, güey, y las leyendas, güey. O sea, porque surgen del tratar de entender muchas cosas que todavía no hay una explicación racional, güey. Exacto, O sea, es exacto, esa güey. respuesta Eso a es tratar de muy encontrar, interesante. pues sí, buscas la respuesta a algo que desconoces, güey, y Pero el es que mundo históricamente- sigue siendo todavía muy desconocido, güey. Históricamente ese pedo es interesante, güey, porque hace realmente, o sea, si lo piensas como en tiempo de la humanidad, no tiene mucho, güey, en el que el humano realmente decía, si alguien contradice los hechos de la Biblia o las cosas que están escritas en la Biblia, güey, entonces es un hereje. Entonces la ciencia, como tal, vino a revolucionar muy cabrón ese pedo. Y hubo gente que fue a la cárcel, que fue quemado en hogueras por creer en otras cosas, como la ciencia. Y hoy tenemos como muy aceptado, como muy generalizado, que la ciencia es ya parte de la vida de todos. Pero eso a lo mejor es como Pero una idea nosotros, nuestra. es lo que Es lo dijiste, que es una de idea la nuestra. academia, nosotros que estamos más cerca Eso a la lo mejor academia. uno lo puede pensar así como... Y de verdad, en los estratos en lo que a lo mejor nosotros nos movemos, es como... Se pendejea al güey que cree en los horóscopos, o se pendejea al güey que es muy religioso. Y realmente no estamos, o sea, 500 años, güey, son muy poco. Son muy pocos años, muy poco tiempo de que se condenaba a la hoguera al güey que decía, no, pues Dios no existe. O la Tierra es esférica, no sé. Me recordé del positivismo de Augusto Comte, que habla de los 3 estadios Ya. de la historia, que es el... Pero no lo leas nada más, compañero. No, por eso lo busqué, pues, porque no me acordaba bien. Es el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. O sea, Augusto Comte dice que la historia, que el hombre tiene que pasar por estos 3 estados. El estado teológico, que es el que da estas respuestas inventadas, Mitológicas. los mitos. Ajá. El metafísico, que es el que Inventadas. conocimientos críticos, respuestas abstractas, que es yo lo veo más bien es como la magia, cómo le damos poder a algunas cosas como el ojo de venado. el mal de ojo y que lo puedes contrarrestar con una cinta roja o el ojo de venado. Pero pues el Augusto Comte dice que al final se llega a la etapa del positivismo, ¿no? Yo creo que muchos ya estamos sí en esa etapa y sí ya es cuando ya no lo ves real, güey. No, güey. Cuando o sea, llegas a la etapa positivista, cuando ya tienes tanto esta búsqueda del conocimiento que ya sabes qué es y qué no es verdad, yo siento que ahí es cuando ya Rechazas un dejas poco. de creer, que vamos a la siguiente pregunta, ¿crees o no crees? Yo me quedo con esto, yo creo que yo no creo ya en los mitos. Igual y tú dices, hay una chispa ahí que no se apaga, esa chispa es más cultural que racional y la Evidentemente, tienes ahí más, evidentemente, sí. meramente, casi te la transmite pero la afecta tu vida, mexicanidad, pero tu afecta sangre. tu vida, güey. No, afecta la vida porque afecta tu medio, pero en sí, por ejemplo, yo sí ya no creo en mitos ni leyendas. O sea, tú puedes celebrar Navidad Que no sin, conozco. sin pensar que el Claro niño Dios que nació sí, ese día. yo celebro Navidad y celebro, como tú dijiste, voy a fiestas de pueblo, A Halloween. Halloween, Día de Muertos. También. Día de Muertos, todo esto lo puedo celebrar, sin O sin sea, día crítica, de incluso muerto no sin te causa crítica. nada. No me causa nada, la verdad. O sea, te digo, no ponemos altar. O sea, a mí sí no me causa nada. Yo, no es que sea muy racional o ya me sienta... Muy O sea, positivista. pero si tu abuelita te positivista. habla de algo de eso, no te causa nada. No, güey, yo ya sí lo racionalizo muy cabrón, o sea, igual ya hasta como método en la psicología con la racionalización, igual y casi como método pues te lo utilizo como método de defensa, racionalizo las cosas, tal vez, Sí. Pero eso es muy contemporáneo, o sea, güey. Pero es sí muy crea contemporáneo. sí crea una frontera entre tú pero sí tengo un y cierto... la irracionalidad, güey. Sí o sea, tengo un sí, cierto es un bloque mecanismo de defensa normalísimo, güey. Bueno, pero sí tengo un cierto bloque de hasta aquí es cierto, hasta aquí no. Yo no creo en...
lugar oscuro, lugar que me digan que les da mucho miedo así sin ningún problema. Pero ¿qué tal en el podcast de terror donde dice que vio un hada? Allá voy, güey. Espérense, Es que, según güey, yo sí vi un hada, pero estaba leyendo un libro de No, Volpi güey, es que que, dice güey. de las memorias, cómo tú las memorias te las inventas. También hay cosas Sí, que igual sí, ni sí, pasaron cierto, y sí. tú te las... Pero están Entonces basadas yo te en lo juro esas que estoy leyendas, convencido güey. que vi un hada, pero ya estoy, tengo Pero, miedo güey, de que mi psique me haya traicionado porque leí un putero de historias de hadas en evidentemente, ese güey, tiempo. o sea, pero esas leyendas, o sea, esos pensamientos están alimentados de estas leyendas y causan algo en ti, o sea, al final de cuentas no puedes decir que no, que es algo externo a tu cultura, a tu yo, porque no, güey, siempre vas a estar alimentado de esas cosas de tu pasado, de tu familia, de tus abuelos, de tus tíos y tienen un efecto en ti. Ignora lo que quieras, di lo que quieras, pero siempre van a tener un efecto en ti. Y eso vas a estar atado a un momento histórico en el que te encuentras, donde hay ciertas historias de tu pasado y de tu futuro que tú limitan. Sí, pero es lo que te digo, o sea, yo aunque es un hecho que mi medio está contaminado de esto, yo personalmente no... ¿Lo entiendes? O sea, lo entiendes y Le después entiendo, vives con entiendo eso. que funcionó en determinado momento y entiendo que pues, le sirvió para dar explicación en algunas. Actualmente yo ya no creo en eso. Aunque les digo, como lo decía al principio, ¿no? O sea, le tengo más miedo a los mitos que no me he dado cuenta que son mitos, ¿no? Ajá. Porque antes estaba bien normalizado que Zeus era el que lanzaba los truenos, ¿no? No creías O que sea, fuera otra Eric cosa. todavía creía que cuando llovía era Zeus. No, más bien yo creo que igual y hay por ahí alguna cosa que ya se normalizó y es un mito. Sí. No descarto la idea, pero actualmente creo en lo O sea, tú lo probado por el método ningún científico. mito te causa cierta Morbo desconcertancia. sí. Morbo sí. Morbo a todos, pero o sea, Pero a algo real en mí, no causa algo. tú, Mackenzie, argentino. Pues es que también hay que como ser autoconscientes, güey, de en qué mitos caes. O sea, porque ya hablábamos hace rato, nacionalismo, mito. Racismo, mito. O sea, ese pedo. Y yo siento que como que muchos todavía tenemos algunos sesgos, güey, que podrían ser calificados como de esa mamá de eso en mito. Entonces yo creo que el pedo es ser como autocríticos. O sea, criticar tus propias creencias para darte cuenta de qué cosas están realmente racionalizadas, qué cosas son normalizadas y qué cosas son un mito. Güey. Evidentemente, y me parece algo utopiquísimo y muy bonito, pero que no pasa. La verdad es que mucha gente, güey, hasta este punto en nuestra vida en los que tienes, güey, no nos vamos muy lejos, güey. Seguramente tú tienes amigos, abogados, médicos, psicólogos, sociólogos, lo que tú quieras, que todavía creen en las malas vibras, en ir al hierbero. Sí. Güey, o sea, y ellos... Pero es un medio, güey, el que los transformó a realmente creer en eso. Si estuvieran en un medio que no cree en eso, no hay necesidad de creerlo porque Güey, no es ellos real, están ya en, no es necesario. ellos están en contacto con la academia tanto como tú, güey. Sí, pero su medio no. Entonces, igual y La ya no academia es su medio. No, es no, cierto, no para güey, todos, no, güey. Es mames. parte de su medio. No, sí, Es güey, parte de su pero medio. igual y el medio en el que viven con abuelitas, tías y todo eso no es el mismo medio. Allá voy, güey, o sea, el panorama o este horizonte cultural que tenemos, güey, todavía no está superado y no va a ser superado en los próximos años tan fácil para olvidar los mitos y ¿Sabes las yo qué leyendas, pienso, güey? güey? Que precisamente mucha gente que incluso está en contacto con el medio académico, güey, cae en creer en estos mitos, güey, precisamente porque el medio se presta para eso. Y no porque el medio les diga esto es real, sino porque el medio peca, güey, de ingenuo y prácticamente te está dando las herramientas para que tú le des una explicación casi mágica a las cosas que te pasan. O sea, todavía es muy común que haya gente que crea, por ejemplo, en el destino, güey. Por ejemplo, en el decir, no, pues mi destino está escrito. Eso es buena, el destino, güey. El destino está escrito, güey, y entonces si yo haga lo que haga, entonces, pues las cosas... Es muy común, güey, el dicho de, no, pues es que esto pasó porque tenía que pasar, o las cosas pasan por algo. Las cosas pasan por Me sí. caga ese dicho, güey. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, ese tipo de creencias, güey, todavía le da a la gente algo a que aferrarse, güey, aunque desafía a veces la razón, todavía te da así como decir, esto pasó porque 5 años después supe que eso era bueno porque entonces pasó esto otro. Sí. Me corrieron porque voy a agarrar una chamba más. Eso es una chida. mamada, sí. Ajá, güey, entonces como el hecho de afirmar de que las cosas pasan por algo y que siempre ese algo es algo bueno para tu vida, es algo egoísta pensar que esas cosas No, pasan. es Pues algo ve, tonto, güey, es algo estúpido. Güey, o sea, tocando ese punto, güey, se me hace muy importante como incluso el mito, güey, o sea, volviendo a lo que ya había dicho, güey, que a veces el mito es como un instrumento del poder, güey.
cómo antes el poder, güey, en la Edad Media, güey, se utilizaba la idea de que si eras pobre o de que habías nacido en esta condición ibas a morir pobre, era por Dios, güey. Ah. O sea, que había un destino, güey, Trazado y de por que, el ajá, poder que divino. Dios trazaba un destino y tú no podías eludirte de ese destino, o sea, que ya Y estaba que tenías que hecho. pagar impuestos, güey. Sí, si nacías en una familia que cría puercos, entonces tú ibas a tener que criar puercos toda tu Entonces, vida. me parece, güey, que el mito en gran parte, güey, es eso, güey, es un instrumento también del ¿Crees o del no poder. Ajá, ya, Ajá, me vamos, parece, vamos a la ajá. pregunta. ¿Crees o no crees? ¿Tú crees en algún mito o leyenda mexicana y cómo Ah, crees que influencia en tu vida? En alguna Influencia leyenda en tu vida. mexicana tal vez no. Pero en sí las creo europeas que gran sí, parte los de la vida Nibelungos, está rodeada el por el tesoro de mito, los güey. Nibelungos. En los Illuminati. O sea que gran parte Los reptilianos. de las cosas que vivimos están influenciadas por mitos, güey. O sea, de que ¿Pero tú crees? sí. Tu No es, no es, medio- tu no es, medio está es que no es influenciado, que pero tenga ¿tú que crees? creer, yo no tengo que creer, güey, pero sí lo vivo, güey, o sea, Ajá. Aunque creas o no, creas te o afecta. no, me afecta, o sea, Pero el que te mito, afecte no tú significa crees- que lo es creas. lo que yo decía, a mí me afecta Ajá. por mi medio, pero yo no creo en ellos. A ti te mí afecta me el afecta. capitalismo aunque no lo sigas. ajá. Entonces Por- tú, Te afecta la ilusión de democracia, aunque sepas que es falsa. exactamente. Vas a votar de todos modos cada 6 años. Entonces Ajá. tú crees en esas cosas aunque no estés completamente de acuerdo en ellas. Las puedes cuestionar, pero no es que ni siquiera necesitan que tú creas A en ver, ellas, vamos güey. a regresar. ¿Crees A ver. o no crees? No están concebidas. Sí, sí, existen, sí existen. creo en los mitos, güey. ¿Sí? Sí, sí. Del Nahual. El pendejo. Ya llegó el de la piedra. Hay que Ya pendejearlo, llegó el que entonces. ponía tijeras, güey, en la ventana. Va a llegar con sus cuartos de acá. No, busque las piedras del poder al chile sí tienen una fuerza. La plata es muy buena. La plata canaliza la El Onix, inteligencia. el Onix, banda, sirve el Onix. Yo también creo, la verdad. Sí. Ah, Sí, güey. No No, te sí. sientas mal, nada más Así queremos una conciso. víctima para burlar. No, o sea, yo de vergazo, yo diría que estas historias, mitos, leyendas, como quieran llamarles, Ajá. sí tienen un punto de Realidad. partida real que se tergiversa con el tiempo y que consume el futuro de las generaciones próximas. Yo creo que mi conclusión sería, creas o no creas, los mitos, las leyendas y hasta incluso las historias de terror van a estar en tu vida y van a ser parte de tu medio. Entonces, creas o no creas, en cierto punto van a afectar y sirvieron en determinado momento algunos y actualmente no sabemos que algunos son mitos y ahí están, ¿no? Se llama democracia, creo. Sí, güey, lo que tú no sabes es que el estudio de Ágora Pop antes era un panteón. Ah, Ajá. aquí se aparecía el payaso y la bailarina. Ah, De la revolución. ay niña. Ay, No niña. se quieren recomendar alguna leyenda, algún mito, pero también no vayan, la llorona, no, o sea, algo que Que la ustedes gente hayan no oído sepa. que Pues, la gente o sea, no. yo, a lo mejor no es el notición, pero me encontré con historias de locales muy, muy chingonas, de banda que vive en Pachuca, de los duendes que supuestamente emigraron en el equipamiento que trajeron Los los ingleses ingleses a a la- Pachuca. Y hay historias mineras, verguísimas, ¿no? a las Ah, mineras. Está chido, Pero hay habría historias- que darle una ojeada, Hay Hay una historias buena. verguísimas de ahí que me encontré con locales, banda. Duendes ingleses en Pachuca. Ah. Imagínate qué culero que estás en Inglaterra y llegas a Pachuca. Llegas de primer mundo. Nomás hay pases. Vienes de tomar el té y ahora con qué lo acompañas, con un pan francés ni con un pastel. Pues eso, güey, de los pastes, de- la Con orilla un del, Kikos, ¿no? la orilla del paste era nada más para agarrarlo, güey. Yo no sabía eso. Ah, también se come. El paste tiene la... Ajá, ahora de pinches gordos, no hayamos qué. Esa orilla nada más era porque tenían las manos sucias, porque eran mineros, la agarraban de ahí y le mordían todo lo Ah, demás. mira. Y no se dejaban comía, esa no se orilla. comía, La orilla exactamente. no se comía. Sí, exactamente. Y Igual ellos que la eran pizza. limpios, De hecho, llegó igual el que la mexicano y pizza. dijo, no mames, pues si es tierrita, no le pasa nada. ¿Para qué la gastan? Le sazona. A ver, banda, recomendaciones de leyendas y mitos. Pues no, el del espíritu de las leyes de Montesquieu, un mito Che, una pendejo. utopía. Pues bueno, amigos, ahí está. Suscríbanse, denle like. Este es otro tipo de contenido. Vamos a tener los miércoles este tipo de contenido y los viernes algo más Noticioso. noticioso, algo más para que se informen. Entonces vamos a tener Pa' echar tratar chisme. de tener los dos ahorita. En este inicio de temporada quisimos dedicarle una semana a cada uno para Ujú. pues para que se vea cómo vamos a irlo manejando. Entonces, pues es todo por este Ágora Pop. Sí, sí. Ágora Pop, su Los podcast esperamos campechano. para que se reúnan en el próximo Ágora Pop. Nos vemos. Amigos, los Adiós. queremos. Digan Gracias.